porque ¿quién es? Era necesario saber quién es Antonio Lozano, es decir, el ex titular de la PGR con Ernesto Zedillo, y pues hemos consultado al periodista y escritor, estudioso del calderonismo, del panismo, o también a nivel nacional. Bueno, el único libro del calderonismo, de hecho, que existe es de Ernesto Núñez, editor de la revista R de Reforma, colaborador de Proyecto Puente. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. ¿Quién es Antonio Lozano, o el defensor de padres, Ernesto, que pues poco se conoce? Obvio, los que tienen registro de la historia, los que ubican el momento, pero el perfil de cómo actúa el despacho, trabaja con Diego Fernández, cuánto cobra, no sé, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, lo primero que habría que decir quizá de él es que pues sí lleva ya, él a diferencia de otros abogados panistas, él sí lleva ya varios años retirado de la política. De hecho, él, mira, para hacer un poco el resumen, él pertenece al PAN desde 1979, fue un militante de muchos años, y él fue por lo menos 2 veces diputado federal, una vez en la legislatura 91-94, y también fue diputado en la legislatura del 88 al 91. Fue en esa legislatura donde conoció a Diego Fernández de Ceballos y donde de hecho se mete ya, digamos, más a la cúpula del PAN. Él es un abogado por la UNAM, fue un personaje que, digamos, estuvo en el PAN sin ocupar, o sea, no tiene una trayectoria de dirigencia de muchos años, pero sí fue muy intensa en los años 90. Y de hecho él, cuando la primera vez que fue diputado, en el 88 y 91, pues él participó, digamos, con el jefe Diego en muchas de las negociaciones con el salinismo. Hay que recordar que en el 88 se da esa elección muy polémica de Carlos Salinas, y el PAN, digamos que le ayuda a Salinas a afianzarse en el poder, a cambio de que avance durante el salinismo toda una agenda política que tenía el PAN. Ahí Antonio Lozano Gracia, digamos que se empieza a involucrar mucho más en la vida partidista, y empieza a tener roce con los dirigentes del partido. Él en 1994 vuelve a ser electo diputado, lo nombran coordinador de la bancada del PAN, pero solamente dura 3 meses en el cargo, porque de inmediato, en diciembre de ese año, cuando llega Zedillo al poder, lo nombra Procurador General de la República. Y fue un nombramiento que tenía una enorme carga política, porque era darle a un panista la investigación de casos muy polémicos que venía arrastrando el PRI, sobre todo al final del sexenio de Salinas, que era el asesinato del obispo Posadas Ocampo, el asesinato de Colosio y el asesinato de Ruiz Massieu. Zedillo hace un nombramiento con una gran carga política, poniendo en un personaje que era ilustre en el PAN, o que era un panista reconocido, la Procuración de Justicia. Esto tuvo, digamos, un momento cumbre, digamos, en la vida política de Antonio Lozano en 1995, cuando se da el arresto de Raúl Salinas de Gortari, y se da este rompimiento dentro del PRI entre Zedillo y Salinas, que pues no podría haber sido operado quizá por un procurador priista, y lo opera el procurador que era militante del PAN, que era Lozano Gracia, que termina siendo, digamos, el que le ejecuta a Zedillo esta política de rompimiento con Carlos Salinas. Y a partir de ahí viene una serie de cosas que ocurren dentro de la PGR que le van generando mucho desprestigio a Antonio Lozano Gracia, que es toda esta parte de la PACA, la investigación de la famosa osamenta en el predio donde llevan a una vidente que supuestamente les dice que ahí está la osamenta de Muñoz Rocha. En fin, viene todo este desprestigio, y en 1996 Zedillo se ve obligado a retirar a Lozano Gracia de la PGR. Lozano Gracia sale de ahí y es rescatado en ese momento por quien era presidente nacional del PAN, que es Felipe Calderón. Felipe Calderón lo rescata políticamente nombrándolo secretario general del partido, y pues participa con él en esa etapa, que también fue clave. Tuvo un momento clave también en 1997,
que es cuando el PRI pierde la mayoría en el Congreso. Pero después de ese cargo, Lozano Gracia sale de la vida política. Yo me acuerdo que por esa época empecé yo a cubrir el PAN, justamente en 97, 98, y Lozano Gracia, después de haber tenido un peso muy importante, de repente se empieza a desdibujar. Aparece como consejero nacional, aparece como miembro del CEN con Luis Felipe Bravo Mena, pero no tiene ya un cargo relevante. Y él, en cambio, empieza a tener una carrera ya en su despacho como socio de Diego Fernández de Ceballos, y empieza a tener una carrera ya como abogado mucho más intensa. Obvio, él también se oculta del reflector después de la salida de la PGR, que es muy abrupta y en medio de muchos cuestionamientos públicos. Se sale, digamos, del reflector y empieza a operar fuera del escrutinio público, digamos, y en estas pues ya 2 décadas que lleva fuera de la política, él tiene algunas salidas cada vez que hay un caso como el de ahora de Padres. Ahí es cuando se vuelve a saber de Lozano Gracia. Siempre que atrae un caso como defensor, un caso polémico, es cuando volvemos a saber de él. Y en esas cosas, bueno, lo que hemos sabido de él es que es un operador un poco como Diego Fernández de Ceballos. Es alguien que, habiendo estado en el mundo político, pues tiene mucho conocimiento y muchos contactos para litigar casos que muchas veces son en detrimento del propio erario público, ¿no? Lozano Gracia y Fernández Ceballos han ganado muchos casos en los que quien termina pagando indemnizaciones muy fuertes, millonarias, es el Estado, ¿no? De manera que es un litigante al que recurren personas que se ven involucradas en escándalos políticos, personas que se ven involucradas en acusaciones serias de corrupción, como puede ser el caso del exgobernador Padres, que recurren a alguien que por un lado es un aliado político, como panista, y por otro lado es un experto en el manejo de la ley, y es un experto en cómo arreglar estas situaciones que ponen a los políticos contra las cuerdas después de haber hecho ejercicios públicos bastante polémicos, ¿no? Oye, pues es todo un perfil, Ernesto Núñez, escritor y periodista, editor de Reforma, que me estás describiendo. ¿Cuánto cobra ese despacho aproximado? Digo, no sé si alguna vez se haya hecho un ejercicio periodístico o un estimado, porque no creo que cobren barato, ¿eh? Fíjate que la verdad es que no, yo desconozco cuáles son las tarifas que cobran estos despachos, pero sí debe ser de bastantes miles de pesos por hora. O sea, son despachos que te cobran desde el momento en el que entraste al despacho a presentar un asunto. Digamos que si fuera un taxímetro, desde el momento en el que estás ahí ya comenzó a correr el taxímetro, ¿no? O en este caso la cuota, que debe ser de miles, incluso a veces de dólares, dependiendo los casos, ¿no? Se decía, por ejemplo, por poner alguna referencia, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez que cuestionábamos mucho a Diego Fernández de Ceballos porque su despacho, en ese momento sí asociado con Lozano Gracia, su despacho le acababa de ganar un pleito de 12,000 millones de pesos a la reforma agraria. O sea, había ganado un litigio que había obligado a la reforma agraria a pagar esa cantidad a un privado, de la cual se decía que el 10% era para el despacho. No sé si haya sido así, pero digamos esa es la parte un poco como oscura, ¿no?, de estos litigios. Pero digamos que Antonio Lozano forma parte de una estirpe, ¿no?, de abogados panistas que están en que a veces están en esa lógica, ¿no?, que entran y salen de la política y que están litigando, ¿no?, con estos litigios que son muy polémicos públicamente, pero que finalmente no hacen más que estar haciendo, pues están ejerciendo un derecho, ¿no? No hay una ley que se los prohíba. Pues en algún momento se intentó hacer la famosa ley Diego, que la promovía, por cierto, la hermana de Calderón en el Senado, para evitar los conflictos de intereses, pero digamos que no llegaba tanto como prohibirle el ejercicio profesional a un abogado, ¿no? Pero pues hay varios abogados en el PAN. Ahorita me llegan en memoria, además de Fernández de Ceballos y Antonio Lozano Gracia. Ernesto, tengo que hacer un corte. Es un abogado muy prominente del PAN, ¿no? Ernesto, tengo que hacer un corte y volver contigo, ¿me permites? Sí, claro. Me acordé que ella litiga como legislador y legisla como abogado, ¿no? Es lo que decía la hermana de Calderón. Pero continúo con Ernesto, está muy interesante todo esto, volvemos.
¿Quieres disfrutar todo el verano futbolero en alta definición total con el nuevo Sky HD? ¡Sí puedes! Solo Sky tiene toda la Copa América Centenario USA 2016 del 3 al 26 de junio y por si fuera poco, también la Eurocopa 2016 del 10 de junio al 10 de julio. Verano futbolero con más de 80 partidos. Suscríbete desde 0 pesos en HD. Con el nuevo Sky HD, tu televisión se hace grande. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. En Chedraui los ahorros están chonchos. Este martes y miércoles de fruta y verduras de Chedraui, tomate saladeta solo $6.50 el kilo, plátano roatán a solo $8.50 el kilo y manzana roja mediana a solo $19.50 el kilo. Este 10 de mayo, no te pierdas estas y muchas ofertas más. Todas quisiéramos cuidar la salud de nuestra familia todo el tiempo. Saber que desayunan bien, por eso les doy Soful LT todos los días. Es delicioso y reducido en calorías. Soful LT de Yakult contiene miles de millones de lactobacillus casei shirota que contribuyen a nuestra salud intestinal. Soful LT, me caes muy bien. Come sano. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Orfeón presenta por primera vez la más grande colección de zarzuelas y operetas. Adquiera más de 40 obras maestras de la música española interpretadas por las mejores orquestas y artistas. Los de Aragón. El rey que rabió. Molinos de viento. El huésped del sevillano. Los claveles. Don Gil de Alcalá. Marina. El barberillo de Lavapiés. La canción del olvido. El cafetal. La revoltosa. La tempestad. La del Soto del Parral. La viejecita. Gigantes y cabezudos. La tempranica. Claveles de España. Y muchas más. No pierda la oportunidad de formar su colección de estas zarzuelas y operetas, todas grabadas en España. Marque al 01800-767-3366 o búsquelas en Sanborns y librerías Gandhi. Es calidad. Orfeón. Hay muchas maneras de cuidar a tus hijos, pero vacunarlos oportunamente es de las más importantes. En la Segunda Semana Nacional de Salud, del 21 al 27 de mayo, vacunaremos a menores de 5 años contra la polio y a las niñas de 5º grado de primaria y de 11 años no escolarizadas contra el virus del papiloma humano. Las vacunas son gratuitas. Lleva a tus hijos a la unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En 3 años de trabajo en Sonora, más de 118,000 alumnos ya mejoran su aprendizaje en lectura, matemáticas, arte y cultura en las escuelas de tiempo completo. Donde además niñas y niños cuentan con una alimentación nutritiva. Las mamás tienen la tranquilidad de saber que sus hijos estudian más horas y conviven en un ambiente seguro. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para Sonora. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Aprovecha la convocatoria de becas en C1, tu universidad. Descuentos de hasta el 50% en colegiatura y hasta el 70% en el pago de inscripción. Además, intercambios estudiantiles internacionales, prácticas desde el primer cuatrimestre y planes de estudio innovadores. C1, tu universidad. 7 licenciaturas. Llámanos 212-4703, 212-4703, www.tuuniversidad.com.mx. Promoción válida al 15 de mayo. C1, tu universidad. En Ley siempre hay algo que festejar. ¿Y tú qué festejas? Yo festejo lo que me ahorro en Ley. ¿Y mi cumpleaños? ¿Y tú? El 10 de mayo, el día de mamá. Festeja los ahorros en Ley. Tostitos salsa verde Sabritas de 240 gramos. Compra Coca-Cola 2.5 o 3 litros y gratis un Valle Fruit del Valle de 1.5 2 litros. Ahorros para festejar en Ley. Válido al 10 de mayo. Líderes con el mayor surtido en accesorios, Celular Fast, distribuidor autorizado Telcel, calidad en productos y mejores precios de todo el noroeste del país. Lo más innovador en telefonía celular, todo en un mismo lugar. Celular Fast, distribuidor autorizado Telcel. Contamos con servicio técnico. Guerrero 99 y Elías Calles entre Guerrero y Garmendia. 213-1000 y 212-3700. ¡Felicidades, mamá!
El mejor regalo para mamá es estrenar un auto o una camioneta Toyota con bonos de hasta 20,000 pesos, tasas desde 9.95 y comisión por apertura desde 0%. 14.23% sin IVA. Informativo promedio. Vigencia del 3 al 31 de mayo de 2016. Consulta términos, condiciones y bonos de esta promoción con tu distribuidor. Visita Toyota Hermosillo. Cumplir. Reconstruye Sonora. Con tu contribución del 2% sobre nómina, Sonora crece en infraestructura, salud, educación y seguridad. Recuerda que tu aportación del 2% sobre nómina vence el día 20 de cada mes. Ahora todos cumplimos. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Aviso importante. El siguiente mensaje es apto para público que ya cumplió los 18 años. Contiene lenguaje dirigido a dicha audiencia. Así que si tienes esa edad, pon mucha atención. Tramita tu credencial para votar. Ve a cualquier módulo del INE. Así podrás tener identificación oficial y votar por primera vez. Haz una cita en INE.mx o al 01800 433 2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Continúa la información. Proyecto Puente. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Estoy diseccionando el perfil de Antonio Lozano, que por lo que dice el escritor y periodista Ernesto Núñez, pues es un peso pesado de la política nacional, es un bagazo del derecho, que pues a lo que va, espero no terminemos pidiéndole disculpas a Padres, Ernesto, por lo que me describes. Digo, está difícil la situación y el promedio de casos que ganan es alto entre él y Diego Fernández de Ceballos. Pues sí, mira, son casos, que sí, como dices, son casos pesados, ¿no? Y son expertos en defender eso que Vicente Fox llamaba peces gordos, ¿no? Y hay gente que pues sí gana ese tipo de litigios. Por acá me explicaba un amigo abogado que por ejemplo en el caso de casos administrativos, estos despachos se llevan un porcentaje una vez que logran ganar un caso administrativo, pero cuando es, digamos, le están peleando un dinero a alguna institución pública o un litigio entre privados, ¿no? Ahí van por porcentaje. Cuando es un caso penal, cobran prácticamente por hora. O cuando se trata de defender a alguien de una acusación, como puede ser el caso de Sonora, pues cobran prácticamente por hora. Y si al final logran ganar ese litigio, ese caso, se llevan como un bono o un premio por haber ganado ese litigio, ¿no? Sería muy interesante preguntarle a Guillermo Padres, ahora que lo tengas por ahí a la mano, preguntarle cuánto le está cobrando Antonio Lozano Grasa, porque seguramente es una cantidad bastante fuerte. Y porque digo, lo que sí te puedo asegurar también, Luis Alberto, es que estos cuatro no hacen nada gratis. No, pues no. Serán muy panistas, serán muy compañeros de partido, pero al final de cuentas no hacen absolutamente nada gratis, ¿no? Y bueno, pues como ellos tenemos a muchos ejemplos, ¿no? Fauci, Andam, Fernando Gómez Montt, Fernández de Ceballos, que es gente que, como te decía hace rato, pues entran y salen de la política. A veces entran a la política para crear las leyes que después fuera de la política ellos mismos usan como herramienta de litigio, ¿no? Muy bien, pues estaremos muy al pendiente, Ernesto. No sé si algo más, porque esto se ve complicado, no se ve del todo fácil, entonces. Sí, mira, yo no me atrevería a analizar o a comentar el caso en particular de Padres, porque pues la verdad no lo conozco, pero supongo que ustedes, ya teniendo ese perfil de quién es y cómo suelen cobrar este tipo de abogados, pues ya tendrán todos los elementos para preguntarle ahí a los abogados de Padres, que seguramente tiene abogados a nivel local que estarán trabajando con el despacho, preguntar quiénes son los que digamos, cuáles son las tarifas que se está cobrando, ¿no? No, plenamente. Yo me encantaría, de hecho estoy gestionando una entrevista con el exgobernador, yo encantado de escucharlo, es decir, tiene el derecho también de escrito, columnas ya diciéndole, digo, tiene la palabra, debemos de escucharlo y debe también de aclarar mucho frente a qué estamos. Ernesto, te agradezco mucho, en verdad, excelente análisis, excelente perfil que me describes, nos ayuda a entender más frente a qué estamos, Ernesto, como siempre. Que estés muy bien, Luis Alberto, y bueno, pues estamos ahí en contacto. Igualmente, mi Ernesto. Pues me voy ahora con Katia Artigues. Ok, perfecto.